Hola amigos, estudiantes. Bien, hoy dentro de lo que es el área de gestión de recursos humanos, vamos a ver lo que es la evaluación de puestos por puntos. Para ello vamos a utilizar el método de el gradiente aritmético. Es un método muy utilizado para determinar las escalas salariales. Este método permite determinar en base a un salario mínimo, un salario máximo y los niveles salariales. En este caso vamos a nosotros hacer para 15 salarios o niveles salariales, ¿no? O cargos. Este método lo que propone es un gradiente de crecimiento de 100% y un salario mínimo, ¿no? Que lo podemos poner como dato, 2.122, por ejemplo. Un salario máximo de 23.000. De aquello podemos determinar los factores de evaluación que va a estar en relación a estos 4 factores principales, ¿no? Que obviamente lo determina la OIT, el Organismo Internacional del Trabajo. Puede existir otros factores de evaluación, pero por este ejemplo vamos a tomar las habilidades y le asignamos un peso. Por ejemplo, le podemos colocar 30. Aquí podemos colocar fuerza 20. Aquí podemos colocar 40, ¿no? La responsabilidad, ¿no? Y aquí le podemos colocar las condiciones de trabajo 10. O sea que sumados nos va a dar 100%. Esto lo hace un comité de evaluación, lo define estos pesos, ¿no? Y este método nos permite determinar 4 grados, de la cual vamos a ir tomando en cuenta este 100% de crecimiento. Entonces, para el primer grado, en este caso va a ser el mismo peso, ¿no? Entonces, esto vamos de esta manera colocando, ¿no? Luego, vamos asignando, en este caso, el segundo grado. El segundo grado va a ser incrementado en un 100%. Entonces, para incrementar en un 100%, esto va a ser igual, ¿no? Por este 100%, ¿no? Y ese le vamos a sumar más este valor. Entonces nos va a salir 60, ¿no? Entonces ese sería de segundo grado. Lo mismo pasa para el tercer grado. Se va a aumentar en un 100%, de 60 va a ser 120, ¿no? Así sucesivamente para los siguientes niveles o factores de evaluación. Entonces, al tener esto, vamos a tener una sumatoria de 800, el grado más alto, el superior, el grado más bajo, que va a ser 100. Para ello, a partir de eso, vamos a determinar con este cuadrante, o esta tabla, el gradiente del factor. El gradiente del factor va a ser este 800 menos 100, aquí en la formulita. Todo eso dividido entre 15 niveles salariales menos 1, entonces nos va a dar 50, ¿no? Ya tenemos ahí el primer valor. Luego calculamos el gradiente salarial, el salario mínimo por, ¿no? Perdón, el salario máximo por el salario menos el salario mínimo, ¿no? Es decir, 23 menos 2.122. Todo eso dividido entre 15 menos 1 nos va a dar 1.491.29. Ese es el gradiente salarial. Con estos datos ya podemos construir la siguiente tablita, ¿no? Esta tabla, salarial. Y aquí podemos calcular
¿sí? Para empresas públicas y empresas privadas. Por ejemplo, ¿cómo hacemos? Vamos a primero determinar el límite superior. El límite superior va a ser igual a el valor menor, que sería 100, ¿no? De los gradientes del primer grado, más el gradiente del factor, es decir, más 50. Aquí tienen ustedes más 50, ¿no? Entonces vamos haciendo esa operación, ¿no? 100 más 50, ¿no? Y así tenemos hasta el último valor. Si ustedes se fijan, este último valor tiene que coincidir con estos 800, entonces vamos a colocar ese 800. Una vez que calculamos el límite superior, vamos a calcular el límite inferior, solamente se le agrega más la unidad. Entonces esto va a ser 100 más 1, nos va a dar 101. 150 más 1, 150. Entonces tenemos hasta aquí 751. Y a partir de eso podemos determinar ya la escala salarial. La escala salarial en este caso, si nos dan el salario máximo y el salario mínimo, entonces para calcular el salario básico o el haber básico de la empresa va a ser el salario mínimo más el gradiente salarial. Es decir, este salario mínimo, 2.122, más el gradiente que vendría a ser esto de aquí, ¿no? Sería en este caso más 1.491, ¿no? Entonces tomamos en cuenta esa sumatoria. El siguiente será lo mismo, ¿no? Sumando más este gradiente, ¿no? El salario mínimo más, ¿no? el gradiente de crecimiento, que es 1491.29, ¿ya? Entonces de esa manera vamos a ir calculando, ¿no? Todo el salario básico, y para verificar si está bien el ejercicio, el último valor nos tiene que dar 23.000, lo mismo que aquí, ¿no? Ya tenemos escala salarial. ¿Por qué decimos que esto en las organizaciones públicas se trabaja con un salario mínimo, un salario máximo? Porque ya el gobierno, a través de un presupuesto general de la nación, define, ¿no? A través de los POAs individuales y los POAs anuales, definen ya su presupuesto y se determina un salario mínimo, ¿no? Nacional, y también significa un máximo. El máximo generalmente es el salario del presidente, ¿no? Es que, o en algunas instituciones públicas como la aduana, el ejército, entonces el máximo en jerarquía, ¿no? Va a representar su máximo salarial. Entonces un mínimo y un máximo, y vamos determinando de los siguientes niveles, ¿no? Eso generalmente ocurre en las empresas públicas, pero en las empresas privadas, cuando hacemos emprendimientos o proyectos y queremos determinar una escala salarial, se conoce el salario mínimo y muchas veces no se conoce el salario máximo. Entonces, para eso se calcula los puntos o el coeficiente salarial. Este coeficiente salarial es dividir el límite superior dividido entre el límite inferior. En el caso del servidor de limpieza, su puntaje va a ser 1, porque 100 entre 100 va a ser 1. Mientras que en el del chofer va a ser 150 dividido entre 100, va a ser 1.5. Y aquí va a ser 2. Y así sucesivamente, el coeficiente salarial máximo va a ser 8, ¿no? 8 puntos. Entonces, ¿cómo calculamos los salarios? Multiplicamos el coeficiente salarial por el salario mínimo. Entonces tengo aquí 1 por el salario mínimo, que es 2.122, me sale 122. 1.5 por el salario mínimo, ¿no? Entonces me va a salir, en este caso, 3.183. Y así sucesivamente calculamos. Y el salario máximo, en este caso, me va a salir 16.976, menor
que el salario máximo de una institución pública donde se conoce los niveles salariales, ¿no? Bien, eso es esta tablita y este método aritmético. Si ustedes quieren probar, por ejemplo, con otro valor, hay empresas, por ejemplo, empresas estratégicas del Estado y otras empresas donde ya tienen definido un salario mínimo, no el salario mínimo nacional, ¿no? Que es, en algunos países son definidos, sino que a veces, por ejemplo, vamos a colocar otro dato de 3.000, ¿no? Salario mínimo, y vamos a colocar un valor de 30.000, digamos, el salario máximo. Entonces colocamos 30.000, ¿no? Y si ustedes se fijan, entonces aquí va a cambiar los puntos, perdón, los 30.000, ¿no? Y aquí es 3.000. Y aquí también el máximo en esta prueba sería 24.000, ¿no? Entonces de esa manera se va trabajando en cuanto a lo que es estos valores, ¿no? Del método del gradiente aritmética. Bien, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad con más material, viendo lo que es el otro método del método del gradiente geométrico, perdón, ¿no? Que es otro método muy interesante también que permite determinar la escala salarial, ¿no? Nos permite determinar estas curvas salariales, ¿no? Sí, entonces aquí ya nos da las curvas y podemos analizar ya las tendencias, ¿no? De crecimientos, dependiendo si queremos aumentar más niveles salariales, ¿no? Por eso es muy interesante esto para planificar y hacer la evaluación de los puestos de las empresas en términos salariales y de esa manera presupuestar, ¿no? Eh, los salarios de la empresa. Bien, con esto hemos concluido esta parte del método gradiente aritmético. Hasta pronto.